es un gusto estar nuevamente aquí sobre la mesa, segundo tramo informativo del Observador TV, para recibir a uno de los escritores españoles más importantes de este momento. Fue Premio Planeta y ahora llega con una novela que tiene que ver mucho con Galicia, con una Galicia muy particular, y en tanto Uruguay tiene además esa colonia de gallegos tan importante, es una de las más importantes del mundo proporcionalmente, seguramente, además por eso sea o cause mayor interés para el público lector. Javier Moro está con nosotros, un gusto recibirte. Muchas gracias. A Flor de Piel es tu nueva novela, ahí tenemos lo que fue el premio Planeta, que tan cercana a nosotros geográficamente estaba, ¿no? Sí, claro, la historia del nacimiento de Brasil como nación, la historia de Pedro I, del primer emperador. Y la historia de ese Brasil que de alguna manera hasta hoy estamos, no digo padeciendo, pero con esa impronta imperialista. Ah, sí, todavía hoy. Sí. Eso no lo sabía yo. Sí, porque en la época, lo cuento en el libro, el rey de Portugal quería que las fronteras de Brasil fuese el Río de la Plata. Claro. Y entonces se invadió, bueno, hubo las guerras famosas aquellas, Uruguay, pero claro, ahí se encontraron con gauchos y redentos que no se dejaron hacer, y luego eran culturas muy distintas. El Brasil era una sociedad esclavista, sobre todo, con grandes extensiones que necesitaban mucha mano de obra, y Uruguay era un país de gauchos. Era muy distinto, claro. y nunca lo consiguieron. Ahora, no sabía que seguía esta... Sí, digo, Brasil tiene un peso específico muy grande en América Latina. Claro. Y bueno, y obviamente Uruguay metido como una cuña entre Brasil y Argentina hace que sea muy difícil la convivencia con esos dos grandes. Claro. Y bueno, y además Brasil tiene esa cosa tan particular, no sé si por el idioma o por los orígenes que tú relatas en el libro, que, digamos, es muy autónomo del mundo, porque tiene su referencia con Portugal, quizás por el idioma, pero después no hay un vínculo como podemos tener América Latina con España o con el resto de Europa. Uruguay, por ejemplo, con una cultura mucho más latina, mucho más francesa, por ejemplo, ¿no? Entonces Brasil siempre hubo como una especie de tensión, ¿no? Y bueno, y ahí nos tiene a nosotros chiquitos. Bueno, es que es muy grande. Es muy grande, es un continente, ¿no? Es un continente, Brasil. Son muy grandes y luego se autoabastece de todo, o sea, realmente no necesita mucho a los demás. Exactamente. Javier, ¿cómo surgen las historias para ser contadas? Pues no sé si es la historia que viene a buscarte a ti o tú que vas buscando historias, pero me da la impresión de que a veces llegan por sí solas, ¿no? La historia de Brasil... Eso me llegó por un amigo que me dijo, échale un vistazo a la historia de Pedro I, vas a ver qué personaje. Y fue a raíz de esa frase tan sencilla que me metí de lleno y pasé 4 años de mi vida investigando ese personaje y su familia. Y eso que cuento en El Imperio eres tú. Y con esta ha sido un poco una casualidad. Me estaban haciendo una entrevista en la televisión cuando me dijeron, ¿por qué no vas al Jardín Botánico? Porque eso nos va a recordar Brasil, cuando me dieron el planeta. Y en el Jardín Botánico de Madrid me empezaron a hablar de expediciones, porque ahí atesoran los documentos de las grandes expediciones científicas españolas. Y entre las expediciones uno me llamó la atención poderosísimamente, porque fue una expedición protagonizada por niños, por 22 niños huérfanos, que salió de La Coruña en 1803 con el fin nada petulante de salvar el mundo. Y lo más increíble es que luego, cuando me metí a investigar esa expedición, resulta que lo consiguieron en gran parte. Consiguieron implantar la vacuna contra la viruela en gran parte de los territorios de ultramar, y con éxito. Y implantaron también al mismo tiempo lo que fue la semilla de la medicina pública en estos países. Y entonces mi interés aumentó cuando empecé a estudiar esa paradoja tan grande que era una expedición con una meta tan noble y tan enorme, pero que se basó en la parte más débil y vulnerable de la sociedad, porque los protagonistas fueron niños y niños huérfanos. Eso es lo que a mí me llamó la atención. Ahora vamos a hablar del tema de la viruela y todo, pero el hecho de que los protagonistas sean niños en una expedición de esas características, en esa época... Sí.
A mí es lo que me llamó la atención también, por eso me metí a hacer esta historia, porque me parecía totalmente disparatado. Me pareció disparatado, original. Aquella expedición fue una especie de quijotada. Quijotada en el ocaso del imperio. Fue una luz al final de aquel imperio que se desgajaba por todas partes. Fue una expedición montada con muy poco dinero, siempre con falta de recursos. Te digo, fue una quijotada, una especie de vamos a salvar el mundo. Y de hecho hubo uno de los diputados, uno de los miembros del Consejo de Indias que dijo, ¿cómo podemos pretender salvar el mundo desde la ruina en la que nos encontramos, ¿no? Y esa paradoja fue una de las muchas paradojas del libro de la historia esta que me sorprendió. Porque luego, a pesar de que el ánimo era muy altruista y todo esto estaba alimentado por el momento histórico que se vivía, que era la Ilustración, donde había que amar la humanidad, y era vamos, no lo normal, pero sí se tendía hacia ese amor humanitario por todo. Sin embargo, las miserias humanas no dejaban de ser, y eso lo cuento en el libro. Es un libro que comienza con muchas desgracias. Hombre, comienza con la Galicia aquella. Es que Galicia era pobrísimo. A mí me recuerda las escenas del puerto de La Coruña en 1803, me recuerdan mucho las escenas hoy de los refugiados en los puertos del norte de África, donde están buscando desesperadamente un lugar en un barco para acceder a Europa, a una vida mejor. En Galicia, en 1800, los campesinos llegaban del interior con la idea de embarcar como fuese en algún barco que les llevase a colonizar el Río de la Plata, la Patagonia o lo que fuese, con tal de huir de aquella miseria. Era tal la miseria en Galicia en aquel entonces que la media de los soldados que eran llamados a filas en el ejército español, la media de los gallegos era 3 a 4 centímetros más baja que la del resto de los españoles, que ya de por sí no era muy alta. Eso te indica problemas de nutrición, de subalimentación. Claro. Tal era la pobreza en aquel entonces, era la parte más poblada también. Javier, ¿y la viruela, para dimensionarla, es como si hubiéramos hablado del SIDA o el cáncer? El cáncer hoy, pero peor, porque el cáncer todavía se cura en un gran porcentaje. La viruela no se curaba, no había cura, no se sabía ni lo que era la viruela. La viruela fue el mayor enemigo del ser humano durante siglos y siglos. Es una de las enfermedades más antiguas que se conoce. Aparece en las momias de los faraones de Egipto. La viruela incidió más en la historia de España que cualquier dinastía, rey o movimiento revolucionario. La viruela mató a Luis XV, mató al emperador de Japón. La viruela casi acaba con Carlos IV, con la familia de Carlos IV, dejó ciega a su hija, acabó con su hijo. La viruela acabó con buena parte de los 95 millones de indígenas que murieron durante los 3 primeros siglos de la conquista. La viruela era algo terrible, no había una familia que no estuviera tocada de cerca o de lejos por la viruela. En una tercera parte de los casos te mataba. En una segunda parte de los casos te dejaba con secuelas muy graves, la más común siendo la ceguera. Y si sobrevivías a la viruela, acababas con la cara picada de viruela. Claro. Era el terror de las mujeres, la viruela. La viruela era tremenda y a finales del siglo XVIII hubo un médico inglés muy genial que inventó la vacuna contra la viruela, que fue la primera vacuna que se inventa. La vacuna viene de la palabra vaca, porque observó que las campesinas que ordeñaban las vacas nunca atrapaban la forma letal de la viruela, sino una forma suave, unos granitos que desaparecían al cabo de unos días. Entonces pensó que quizá que había ahí una conexión, y entonces empezó a hacer pruebas y a inyectar la viruela de las vacas en seres humanos. Y vio que protegía de la viruela letal, la viruela humana. Y ese fue el invento de la viruela, de la vacuna. Y ese invento marca un antes y un después en la historia de la humanidad. Claro. Porque si estamos hablando hoy en día, tú y yo, es probablemente porque a nuestros antepasados los vacunaron contra la viruela. Y
los españoles lo que hicieron es que una vez que estaba ese invento, esa posibilidad de curar o por lo menos de detener la enfermedad, es llevarla a los territorios de ultramar, América. Y entonces cuando el rey, esto es una iniciativa del rey Carlos IV, cuando el rey reúne a sus médicos, dice, ¿cómo podemos llevar esta vacuna a América? Y claro, las primeras ideas son ideas totalmente enloquecidas, peregrinas. Dijeron, bueno, vamos a llenar barcos veleros de vacas enfermas. Eran cosas que no era, no era práctico. Hasta que llegó un médico, Francisco Javier Balmis, que era un gran médico de la época, que había vivido en México, conocía bien América, que era el mejor vacunador de Madrid, y que dijo, no, la única manera de llevar esto a América es por el procedimiento del brazo a brazo, es decir, in vivo y con niños. ¿Por qué niños? Porque los adultos se pueden haber inoculado accidentalmente y la vacuna en ese caso no prendería. Y niños huérfanos porque ningún padre en su sano juicio dejaría que sus hijos se fuesen en un viaje de semanas a América probablemente para no volverles a ver nunca más. Sí. Y esa es la idea. Está bien, pero es de una crueldad con la expedición. Es relativamente una crueldad. Digo, porque a los niños se les acababa vacunando. O sea, no se les usaba como cobayas. No, está claro. Se les vacunaba, entonces se les pinchaba, al cabo de una semana, 10 días, les salía un granito, de ese granito se extraía el suero vacunal y se pasaba a otro niño. Habían ganado 15 días. Y así calcularon que con 22 niños cruzarían el Atlántico. Era una idea genial y disparatada. Hombre, hoy, por supuesto que chocaría con la ética de utilizar niños huérfanos y tal. En la época, el destino de los niños huérfanos en un orfanato de España era tan malo, era tan terrible, porque a los 14 años los expulsaban y ya se convertían en raterillos o ladrones de poca monta, que, quieras que no, el poder llevarles a América les aseguraba un destino un poco mejor. Y fue así realmente.